Parisiri, pistaco, sacauntos, dragones. El universo de los críptidos es tan extenso que prácticamente cada país tiene su propia criatura misteriosa, que se debate entre la realidad y la tradición, pisando a veces una línea tan fina como imperceptible. Y es entonces cuando los testigos les ponen estos nombres, con la única pretensión de denominar algo cuya naturaleza desconocen, pero que, según dicen, se suelen pasear como depredadores de almas cuando cae la madrugada. Hoy os hablaremos de las criaturas más misteriosas del planeta. Iniciamos viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros, yo creo que se sobreentiende, ¿no? Por este chucu, 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 es el sonido del tren de vía estrecha, no, estrechísima, que va recorriendo todas las alturas del Valle Sagrado, aproximadamente a unos 3.200, 3.300 metros de altitud. Y la verdad es que da cosilla, ¿eh? Asomarte ahí y ver abajo del todo el río Urubamba, siendo conscientes de que aquí no hay que menearse demasiado. Bueno, en fin, es el precio que hay que pagar por ver estos paisajes tan realmente maravillosamente alucinantes. Laura, no te digo eso de buenas noches, es que te veo tan metidita en ese periódico que estás leyendo. Oye, comparte un poco. Es que, claro, es que estoy leyendo una historia súper interesante, además muy extraña. Fíjate, es una historia que pasó en California. ¿Te suenan los Nightcrawlers o aliens del Fresno o merodeadores nocturnos? Que, por cierto, nada tiene que ver con ladrones o con ocupas. Pues, sinceramente, no tengo ni idea, ¿eh? Pues mira, esto es un caso que se remonta al año 2011 y ocurrió en California. De hecho, en el Parque Nacional de Yosemite fue grabado y fue vista una criatura que la denominan así, precisamente el alien del Fresno o los Nightcrawlers, que precisamente pues en inglés significa eso. Qué buen acento tiene, ¿verdad? Sí, ya lo quisiera yo. Sí. Bueno, bueno, el caso te cuento. Todo empieza porque en 2011 precisamente los funcionarios del Parque Nacional de Yosemite con las cámaras detectan algo extrañísimo. Y es que por lo visto vieron unas imágenes como muy inusuales donde se podía apreciar una especie de siluetas blanquecinas que parecía casi como un humanoide con cabeza y casi brazos, como si los brazos tocaran al suelo, digamos, como si se fueran propulsando con unos brazos muy largos en el suelo y unas patas también largas, la cabeza muy diminuta arriba. Y bueno, se veía como dos elementos, ¿no? Uno más grande y otro más pequeño, que no se sabe bien si tiene que ver con el género, esa diferencia de altura, o tiene que ver igual con la edad, no tienen ni idea. El caso es que realmente, pues imagínate la hipótesis que han surgido, porque eso además no se ha detectado solamente ahí, por lo visto es una cosa que hay varias imágenes al respecto en diferentes puntos de California y de América en general. Con lo cual hay gente pues que apunta a la hipótesis de que igual son ovnis, son aliens. Hay gente que habla quizás de algún tipo de críptido o de criatura extraña no identificada a la cual todavía no se le ha dado nombre. Lo que pasa que es verdad que parece extraño que en un lugar tan paseado y tan vivido como las zonas de las que estamos hablando, pues hasta ahora no se hayan detectado, ¿no? Realmente deberían esconderse muy bien y tener unas madrigueras muy importantes para que nadie les haya visto hasta el momento. Es peculiar el tema. Claro, en cualquier caso llama mucho la atención y bueno, es un temazo el tema de los críptidos, de los bichos estos extraños que de repente se detectan, ¿no crees? Bueno, pues mira, ya que estamos yendo por este lugar en el que seguramente en mitad de estas selvas de montaña habrá más de un bicharraco escondido, pues es precisamente la percha para hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esos críptidos un poquitín extraños que no sabemos muy bien, porque hay mucho testimonio de su aparición, si realmente se debaten en la más pura tradición, es decir, el folclore puro y duro, o realmente pegan ese salto, esa línea prácticamente imperceptible que a veces separa la realidad de la tradición y se vienen a nuestro mundo para asustar generalmente a los testigos. Hemos escuchado a Jesús, que ya te damos la bienvenida al Colegio Invisible, ya date por bienvenido, pero el que está muy callado es Josep. Josep, tú te has traído la tablet, ¿no? Escucha, estoy callado porque esto me da un vértigo brutal, pero estoy viendo que barrancos hay. Sí. No puedo con ello. No puedo con ello, estoy callado por esto, que no puedo. Te tomaste la pastillita, ¿no? Para que no se te vaya nada por el barranco abajo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y sí, me he traído la tablet, lo que pasa es que en estos lares la conexión wifi
no es que sea muy pródiga. Bueno, pues a ver si la pillas y porque, claro, por lo que ha dicho Laura, las imágenes de estos aliens del Fresno fueron grabadas por cámaras de seguridad, por lo tanto, me imagino que en algún lugar de la gran red estarán colgadas esas imágenes. Vete buscándolas porque puede ser interesante para ver exactamente cómo es, ¿no? De todas formas, si las encontramos, también las colgaremos en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como @coleinvisible12 y también en Instagram y en Facebook, los perfiles oficiales El Colegio Invisible en Onda Cero. Ahora vamos camino de nuestro primer objetivo. Es un lugar que se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros de Puno. Es más o menos, por decirlo de alguna forma, la capital oficiosa del altiplano peruano, donde además hay un montón de piedras de un tamaño verdaderamente descomunal que generalmente, y es una pena, porque merece la pena llegar hasta allí precisamente, pasan desapercibidas al viajero. ¿Cuál es el motivo? Pues un motivo físicamente fundamental, y es que estamos a casi 4.000 metros de altitud y por aquí, por estos lugares, precisamente ya que hablaba Laura de bicharracos, pues merodea uno de esos bichos que se debate entre la realidad y la leyenda, pero que cuando actúa, y hay que decir que hay muchos testigos que hablan de los encuentros que han tenido con él, bueno, pues la verdad es que tiene muy poquita gracia el bichito. Laura, luego vete pensando en el nombre, porque el nombre del bicho es bastante complicado, pero de momento yo creo que lo primero es comentar hacia dónde vamos, ¿no? Después, si eso, ya desarrollamos un poco más extensamente el porqué, pero de momento, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, teóricamente vamos hacia Siyustani. Ese teóricamente no ha molado nada, ¿eh? No ha molado nada ese teóricamente, bueno, sobre todo viendo por dónde estamos yendo. Podemos precipitar al vacío por donde ya estamos andando. Ya estamos, de verdad. Pero vamos, que la intención es llegar ahí, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿y dónde está esto? Pues mira, está muy cerca del lago Titicaca y también del Gran Tiahuanaco, en la parte boliviana, evidentemente, y es posiblemente el lugar más sorprendente que podemos encontrar en este mundo. De hecho, fíjate que es un lugar que podríamos decir incluso que era una posible morada de los dioses por lo espectacular, ¿no? Estamos hablando de un lugar que está a 4.085 metros de altitud, y con una sensación realmente que nos da a todos de, bueno, como te puedes imaginar, de mal de alturas, porque claro, si ya nos pasó en México y eran menos metros y medio pasaje, tuvo durante unos días esa sensación de encontrarse realmente mal, que parece que te vaya a estallar la cabeza, pues aquí a 4.000 y pico metros, pues todavía... Pues mira, exactamente son 1.085 metros menos los que había en México, o sea que ya hay que ir despacito por aquí. Claro. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues mira, hablamos de tumbas en cuyo interior se enterraron a los grandes señores, se supone que a los reyes, y quién sabe también si alguna divinidad. En cualquier caso, si vemos su tamaño colosal, nos preguntamos qué es lo que habría dentro, ¿no? Estas tumbas, que son circulares además, tienen una identidad realmente única y algo pues que no es habitual, que no encontramos en otros sitios. Pero si te parece, vamos también a analizar el porqué de su nombre. Y es que fíjate que Siyustani viene de la derivación de dos palabras, de Siyus, que significa algo así como uña, y Yustani, que significa resbaladero. Claro, decir un resbaladero de pues uñas es una cosa, como casi un insulto. Es un poco raro, la verdad. Pero y claro, es un poco raro, hay que decir. Pero en realidad, eso era muy habitual en el pasado. Acuérdate, Laura, cuando estábamos recorriendo la península de Yucatán y llegamos a un sitio tan reconocidísimo como es Campeche, y nos dijeron que Campeche era una derivación de la palabra Quimpech, que significa sitio de garrapatas, sol de garrapatas, o sea, es decir, bueno, y al final, ¿por qué demonios? Seguramente porque hay muchas garrapatas, pero en fin, en este caso, resbaladero de uñas. Claro. No, en este caso viene porque, igual que ocurre en otros lugares, como por ejemplo en las pirámides egipcias, sorprende el hecho de que entre las piedras de esa construcción no quepa una uña. De ahí viene el resbaladero de uñas. Bueno. Es decir, vamos, que no pasas por ahí ni el filo de una hoja, para ser claros y lógicos, ¿no? Y bueno, como podemos ver, el lugar es imponente y es obvio que el primer misterio que nos planteamos en un lugar así, aparte del descomunal tamaño que tienen las tumbas, también es cómo construyeron todo esto, dada la altura, dado la lejanía. Bueno, todo parece como bastante infactible o bastante improbable. Bueno, pues camino de Siyustani vamos. La verdad es que yo tuve la oportunidad hace ya muchos años de ir con nuestro explorador de cabecera, Juan José Revenga, y la verdad es que flipé, ¿no? Esas tumbas con esa forma de cono invertido de un tamaño absolutamente gigantesco. Claro, todo el mundo se pasa de Saguadero, se mete en la parte boliviana y visita la Gran Tiahuanaco, ¿no? Y se olvidan de que en
esta parte de la peruana, pues se encuentra precisamente lo que era uno de los cementerios tiahuanaquenses o de la cultura tiahuanaco menos visitados y que parece, como todo aquí en el pasado, lo voy a dejar ahí, no voy a defender nada, pero parece que está hecho a escala de esos gigantes que se pasean sospechosamente por todas las tradiciones del pasado. En fin, que en este lugar estamos a punto de alcanzar esa cota, Jesús, en la que la vesícula está a punto de explotar, y de hecho te lo digo porque sé de buena tinta que a más de uno le ha pasado, y el edema, en cierto modo, bueno, pues también va rondando, ¿no? Nos merodea. La cuestión es que si queremos llegar a lugares como este, pues no hay otra forma que asumir que tienes un riesgo y que hay que ir despacito y que no hay que comer mucho y que, Josep, no hay que tomar muchas bebidas alcohólicas porque también hacen un efecto bastante complicado ante el soroche o mal de altura. Pero lo que está claro es que aquí en la Puna... Por eso le doy a la coca, pero a la coca catalana. A la coca catalana y a la hoja de coca. Y a la hoja. Yo estaba pensando, digo, a ver cuándo me dais una para... No vale para nada, olvídate. O sea, te vas a tomar... Para que funcione tienes que mezclarla con un alcaloide. Y la mezcla es tan asquerosa que es preferible el mal de altura a tirarte 3 horas vomitando como un desesperado. O sea que... Bueno, pues este lugar, la verdad es que lo que nos cuenta la historia, y estamos hablando lógicamente de la historia oficial, es que fue un sitio de enterramiento de una de las culturas más importantes del pasado, vinculadas a la propia cultura de Tiahuanaco, que era la Colla, ¿no? Y se estableció además en esta parte del altiplano, más o menos alrededor del año 1200 después de Cristo. ¿Qué ocurrió, Jesús? ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues ya se adelantabas de alguna forma que como el imperio inca era imparable en su avance, y de alguna forma, yo recuerdo en un programa que lo comparamos para hacernos una idea con la cultura más occidental, con Roma, ¿no? Que iba conquistando todo a su paso, con la diferencia y la salvedad de que el imperio inca conquistaba, pero no imponía, es decir, permitía que los pueblos conquistados de alguna forma pues siguieran con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus dioses. La única imposición en este caso era aceptar a Inti como dios supremo. El dios Sol. Así, pues, en este sitio al que nos dirigimos, de alguna forma, Silustani, pues acabó siendo lugar de entierro de grandes señores del imperio inca, que claro, que eran enviados a estas tierras precisamente pues para controlar las fronteras del imperio. Por tanto, nos encontramos una mezcla tremenda de creencias, de razas, de personalidades que yacen aquí o que yacen allí, enterradas en este enclave especial hacia el que nos dirigimos, ¿no? Un sitio que además pues tenía unas características sagradas y mágicas muy muy concretas y características para los que allí habitaban. Además, cuando llegaba el gran día, es decir, el día en el que se debía realizar uno de estos enterramientos, en el que un gran señor había muerto y por tanto se realizaba todo el proceso aquí en Silustani, pues se celebraba una gran fiesta que culminaba con ese enterramiento, y no solo el enterramiento del señor inca, sino también el de sus mujeres, el de sus animales favoritos, y si se terciaba incluso hasta algún hijo, aunque, y es lo más llamativo, ¿no? Y casi terrorífico visto desde hoy en día, aunque no estuvieran muertos, que esto nos recuerda pues a otras culturas, ¿no? Solo un matiz, Jesús, has comentado el señor inca, no es que sea el señor inca, sino que era el señor, en este caso el mandatario. Justo, claro, el señor de la tierra, el mandatario del lugar. Qué educado ha quedado Jesús. Querido señor inca. Sí. Bueno, pues como decíamos, aquí incluso pues se han hallado restos arqueológicos de pequeños recipientes con piedras, con una suerte de canaletas que llevaban hasta un orificio por el que, según contaban los nativos, hubo de discurrir la sangre de los sacrificados cuando el chamán, después de invocar a estos dioses que ya mencionábamos, procedía a la purificación del alma del fallecido y se recostaba, en este caso, sobre un extraño altar. Un sitio espectacular con una historia muy, muy habitual, ¿no? En ese pasado, da igual que estemos en la América precolombina, da igual que estemos en otros pueblos de Asia, incluso te diría que hasta de Europa, donde se realizaban este tipo de sacrificios para calmar la sed de esos dioses que les encantaba el líquido sanguíneo de una forma brutal. Y parece que también al que le encanta el líquido sanguíneo y otras muchas cosas del cuerpo, Josep, es precisamente ese... Claro, es que aquí estamos hablando de una criatura que forma parte del folclore, pero cuando lleguemos vais a ver que, por ejemplo, delante de las casas es muy habitual encontrar que están las tumbas de aquellos que ya se han ido, familiares de los habitantes de ese hogar. ¿Y por qué se colocan las tumbas delante de la casa? Porque se considera que es la única forma de que la criatura que merodea por este lugar no acceda a las casas y haga lo que suele hacer, que es bastante terrible. Josep, le llaman Karishiri o Pistaco.
¿Quién es este hombre, o este bicho, o este ser, o esta criatura, o este demonio? No sé cómo denominarlo. Pues me ha dicho mi hijo, que tiene 6 años, que el pistaco es un Pokémon. Porque bueno, se parece a lo de Pikachu, ¿eh? Bueno, Pikachu. Pero el que os quiero hablar no vive en Japón, sino en los Andes centrales peruanos. Y ojo, que ya que viajamos en tren, tengo que advertiros que el pistaco o karishiri ha sido visto en épocas de construcción del ferrocarril. En Ayacucho, en Huancavelica, en Cusco, tanto cerca de las vías como en las carreteras y las explotaciones mineras. ¿Sabéis qué significa su nombre en quechua? Pues literalmente decapitar, degollar o cortar en tiras. Lo que ya nos da una pista de lo que el bicho en cuestión hace y que no es demasiado amigable. Jesús, no saques por si acaso la cabeza por la ventana, igual el Pokémon este te la secciona. Y lo digo porque en las islas flotantes que hay junto al lago Titicaca y a las que ya hemos hecho referencia, se cierran las ventanas por miedo a que este bichito, que al parecer huele tan mal como este tren, por cierto, dicen los aymaras que tras adormecer a sus habitantes con un soplo de su fétido aliento, entra en las viviendas para extraer las grasas y venderlas después, porque aquí todos saben que estas grasas tienen unos supuestos beneficios pues en la salud. O sea, como una especie de panacea, vamos. Sí, un jugo de fierabras a lo incaico, ¿no? Por eso en las pocas casas que vemos en tierra y que se desperdigan por las planicies de alrededor, pues es habitual observar que frente a ellas están las tumbas de los familiares, pues creen que esto es lo que les protege frente a este diablo. Y ojo, que aunque digo diablo, su aspecto no es satánico, porque se le ha descrito como un hombre de raza andina, que a veces puede ser blanco, también los hay negros. Se dice que el pistaco negro es un ser obligado a vagar, pero con la barba descuidada, así como yo hoy, que no me he afeitado, y el cuerpo fornido, por lo tanto yo no soy. A mí me recuerda, no sé, a ti, Loren, también, o a Jesús, o a Laura, al famoso Sacamantecas. Sí, tiene un rollo. El hombre del saco, que tiene un rollo parecido. Y ya que hablo de españoles, hay que decir que el fundamento de este ser mitológico podría tener raíces precisamente hispanas, pues la leyenda, en su forma actual, se remonta a la conquista española de América del Sur. Los indígenas temían a los misioneros españoles, pues los consideraban pistacos y creían que mataban a las personas para sacarles su grasa, con la cual engrasaban las campanas de las iglesias para que sonaran mejor. Y tampoco es casual que el lugar donde se manifiesta sean, según las creencias andinas, las maquinarias del tren o los lugares donde hay explotaciones mineras, pues para engrasar precisamente sus maquinarias. Y con esto termino. Si queréis otro día nos podemos acercar al mercado de Desaguadero, que está en la frontera que separa Bolivia y Perú, ya que en esta región, situada a más de 4.000 metros de altura, vamos a encontrar, junto a esos famosos telares andinos, esas especias de todos los colores y esos ponchos de vicuña, grasa humana. ¿Será que el pistaco se ha pasado por aquí? Añadir que muchos de estos lugares, de hecho, fortifican las ventanas porque se tiene la creencia que cuando, sobre todo las mujeres están dormidas, las pueden sacar por las ventanas y llevárselas al fondo de los bosques. O sea que, bueno, que hasta ese punto llega la creencia. Creencia que, efectivamente, o sea, que está muy arraigada. No estamos hablando de una superstición o de una tradición que se diluye ahí entre la leyenda. No. Es que hoy en día lo vamos a poder comprobar con los testimonios que vamos a recoger también en esta zona del altiplano, que esto ocurre, la verdad. Muy cerca además se encuentra, para que os hagáis una idea, el Cerro Capía. El Cerro Capía, visto desde arriba, tiene como en forma de cabeza de león con las fauces abiertas, y allí hay muy poquita gente que se acerca, porque dicen que es una zona en la que todo tipo de traficantes de armas, de drogas, que se mueven por este auténtico mar de altura, ¿no?, que es el lago Titicaca, pues digamos que tienen ahí su sede. Y es donde dicen que llevan a cabo también sus particulares pagos a los dioses. ¿Para qué? Pues para garantizar que nadie les pilla, que mantienen su poder, hacen sacrificios humanos, y dicen que parte de esos sacrificios, pues claro, al muerto les traen las grasas, y esas grasas luego, como decía Josep, se venden en Desaguadero. En fin, todo muy agradable.
Jesús, esto de los sacauntos, sacamantecas, no es nada nuevo. Ya hablamos hace un tiempo de uno de los casos más conocidos en España, que es el del célebre crimen de Gádor en Almería, pero hay que decir que esto de sacar las grasas por parte de los criminales y de venderlas después no es la primera vez. También los hacen los médicos de estética. Bueno, pues mira, Oh my God. Yo, llegados a este punto, no voy a decir nada. Bueno, es una lipo, pero al menos O sea, es te que dejan acaba- vivo. Claro, pero acaba de dejar a los, no sé si se dice liposuptores, los médicos de estética, como los hombres del saco del siglo XXI. Los podrían cambiar el nombre. Sí, son los pistacos, ¿no? De hoy en día. lo Exacto. remato y lo mejoro yo Bueno, si verás quieres, tú. Laura, porque antes de meternos con esos personajes a mitad de camino entre la leyenda y la realidad, los sacamantecas, porque aquí en España son bien conocidos los asesinos que dieron origen, ¿no?, a esta semileyenda de los sacamantecas. También se hablaba de que en las primeras farmacias, ya no tanto en las primeras, pero sobre todo en esa época de leyendas de sacamantecas, finales siglo XIX, comienzos del XX, se hablaba de que incluso en las farmacias se dispensaba a un alto precio la grasa humana, precisamente como panacea, como comentabas antes, ¿no? Joder. Como remedio a determinadas enfermedades hasta el momento o en la época casi incurables. Se hablaba de, bueno, pues que la vendían para alargar la vida y claro, nadie sabía muy bien de dónde sacaban procedía, claro. esa grasa. Y entonces empezaban a circular leyendas, rumores, como que venía o procedía de jóvenes pelirrojas con la piel muy fina y muy blanca. Joder. E incluso también existía la creencia de que los boticarios, por eso digo que iba a mejorar y a doblar lo que comentaba Laura, ¿no?, asesinaban a una persona al año precisamente para extraerle la grasa y tener material o tener stock que dispensar durante todo un año. Jolines. Pero más allá de todas estas leyendas, hablamos de la grasa, pero no olvidemos que, por ejemplo, a comienzos, finales del 19, comienzos del 20, sí que se comercializaba, por ejemplo, pastillas de sangre, hecha con sangre, precisamente también por esa cualidad que se le atribuía curativa. En muchos casos no era sangre humana, pero se acudía y se asistía. Es que no tenía ni idea, sinceramente. Yo esto de las pastillas de sangre, no sé vosotros. Es la primera vez que lo oigo. Es completamente cierto. Y lo que hacían, la obtenían muchas veces pues mira, la obtenían muchas veces precisamente de acudir a los mataderos a obtener esa sangre y después producir ciertos artículos médicos, podríamos decir, que se comercializaban, ¿no?, dentro de ese fenómeno un poco que es del vampirismo ibérico y que bebe, nunca mejor dicho, de alguna forma de toda esta corriente o toda esta tradición bastante real de los sacamantecas. Y como bien dices, ya hemos hablado en otras ocasiones de casos tan conocidos, tan terriblemente conocidos como el del crimen de Gádor, pero vamos a hablar ahora muy rápidamente del que se ha bautizado casi como el Jack el Destripador español, precisamente porque comete sus crímenes en esas décadas de finales del 19. Tendríamos que situarnos aproximadamente en 1872, cuando comienzan oficialmente los crímenes de este personaje llamado Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas de Vitoria. Un personaje que, bueno, pues trabajó en el campo, tuvo unos orígenes humildes, hasta que unos años después, cuando ya llega a la edad adulta, consigue casarse con una mujer apoderada que había quedado viuda, que tenía mucho dinero, que tenía muchas tierras, pero unos cuantos años después de enlazarse en matrimonio, la mujer fallece, ellos tienen algunos hijos, y un poquito después, como decíamos, en 1870, comienza la actividad criminal de este personaje, que a raíz de la muerte de esa mujer y de otra esposa empieza a quedar un poco tocado, se le empieza a ir un poco la cabeza y comienza a cometer una serie de crímenes brutales. Como digo, el 2 de abril de 1870 se inicia su actividad criminal y comienza de alguna forma con el asesinato de una prostituta que es, pues eso, la desafortunada protagonista de su primer crimen. Y en este caso lo que hace es, ante la ira de no acordar un precio para los servicios que la mujer ofrece, acaba estrangulándola, y no solo eso, sino que la
la remata ahogándola en un río cercano. Hay que decir, como hemos dicho, el Sacamantecas de Vitoria, que actúa principalmente en localidades próximas y cercanas a la capital alavesa. Poco menos de un año después, el 12 de marzo del 71, el Sacamantecas vuelve a las andadas y en este caso lo que hace es matar también a una viuda que se presta de nuevo a darle servicios sexuales, y lo que hace el modus operandi de alguna forma es igual, ¿no? Salta sobre ella de golpe, la ahoga violentamente con sus propias manos, y en los próximos años, como vais imaginando, pues sigue, ¿no?, aumentando su lista de asesinadas. La tercera víctima de esta serie del Sacamantecas de Vitoria, recordamos, Juan Díaz de Garayo, finales del 19, es la que desata todas las alarmas también por lo desagradable, porque estamos hablando ya de una chiquilla, de una joven de 13 años que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de este Sacamantecas cerca del pueblo donde ella servía como criada un 21 de agosto de 1872. Y aquí la cosa, insisto, no se pone muy desagradable también por la edad. Una niña a la que viola, estrangula y bueno, pues como imagináis, ¿no?, pasa a engrosar esa lista. Los crímenes de este Sacamantecas continúan. De hecho, suele pasar como en tantos otros criminales, es decir, a lo largo de estos años, a lo largo de esta década de 1870, comienzan a surgir imitadores fruto del pánico y fruto de la leyenda un poco que empieza a circular, y empiezan a cometerse muchos crímenes, aunque no todos son autoría de este Díaz de Garayo. Finalmente es apresado, es condenado al garrote, incluso después es estudiado su cerebro, y bueno, dentro de la frenología del momento se llega a la conclusión de que era una persona que no era muy avispada y que tenía ciertas deficiencias, pero él mismo reconoce, y esto es importante, ¿no?, que por ejemplo sus esposas, las que fallecen antes de él empezar a cometer estos crímenes, no habían sido víctimas de asesinatos, sino que habían fallecido por causas naturales, pero sí que, bueno, pues acabó con la vida de varias mujeres y se ganó a pulso, nunca mejor dicho, ese apelativo de Sacamantecas, pues que es también un poco utilizado para hablar de varios asesinos y varios criminales en este momento de la historia de España. Es tremendo porque, claro, estamos hablando, Laura, Josep, Jesús, del año 1870, es más o menos cuando esta persona inicia su trayectoria criminal. Vaya siglo ese, porque es que prácticamente veníamos de meter en la cárcel al hombre lobo de Allariz, a Manuel Blanco Roma Santa, que también se le acusó de precisamente la venta de grasa y demás, y nos metemos con el Jaque del Destripador español. La famosa vampira de Barcelona. Bueno, ella está más es primeros del siglo XX, ¿no? Enriqueta Martí. Ya es principios del siglo XX, pero también es otra... Sí. Claro, por eso lo que el sábado de los niños. Lo que comentábamos antes, ¿no?, que vamos evolucionando un poco del hombre lobo al Sacamantecas a inicios del 20, con todo el fenómeno del vampirismo ibérico, que empieza a cambiar un poco la grasa de los niños o de determinadas personas por la sangre, ¿no?, como elemento vital o como elemento para alargar la vida. Ya que nos estamos acercando, estamos ya muy cerca de la estación del Puno, ya vamos camino de Silustani, pues en este impasse, en lo que tardamos en llegar a Puno y en acercarnos a Silustani, os vamos a dejar unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Ya sabéis que estáis en el Colegio Invisible hoy a mucha altura, casi 4.000 metros. Regresamos en unos minutos. Bueno, que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, estamos recorriendo la Puna, el desierto de altura, el altiplano peruano, a más de 4.000 metros. La verdad es que yo no sé vosotros, chicos, pero esto se nota, hay que ir muy despacito porque aquí, nunca mejor dicho, falta el oxígeno. A mí no me preguntéis ahora, que estoy a punto de echar la papilla. Laura, ¿tienes una pastillita para que anda un poco mareado entre el bamboleo del tren? Pastillas antipoto. Yo cruzo los dedos porque, a diferencia de México, todavía no he empezado yo, pero vamos, en México acuérdate que a mí me dio también tela, o sea, nada, que no es agradable, ¿no? Mira que lo había avisado, que no hay que tomar bebidas con gas, alcohólicas, y te has inflado en el tren. Bueno, claro, ahora estás como estás. Laura, volviendo al lugar donde nos encontramos, aquí, bueno, pues no hay duda de que el Pistaco es visto en las cercanías de este lugar mágico que se asoma al lago Titicaca, también, aparte del Cerro Capía, es lo que llaman Aramu Muru, y dicen que es además una puerta a través de la cual estas criaturas, no solo el Pistaco o Karishiri, sino otras tantas también con bastante mala leche, parece ser que entran y salen. Incluso se han producido desapariciones misteriosas, ¿verdad? Tal como dices, al portal se le llama Aramu Muru,
Y la verdad es que llama mucho la atención porque hablamos de unas grandes piedras, unas grandes losas rodeadas por el bosque. Estamos a unos 35 kilómetros de la ciudad de Puno, en la provincia de Collao, y es un lugar donde, como bien dices, mucha gente han presenciado cosas inexplicables, ¿no? De hecho, la palabra Aramumuru significa ciudad de los espíritus o puerta de los dioses. De ahí lo que tú decías, ¿no? Se cree que el lugar pudo ser una especie de portal a saber qué otro mundo, a saber qué otra realidad. Pues la historia cuenta que había un sacerdote inca llamado Aramumuro, quien huía de los españoles llevando consigo un disco solar de oro proveniente de Coricancha. Se dice que este sacerdote, al llegar a este lugar, al portal, colocó el disco solar en la puerta como si fuera una especie de llave mágica y ahí desapareció instantáneamente. Este portal tiene la forma de un cuadrado enorme de casi 7 metros de lado, tallado en la roca propiamente, y en la actualidad pues es un lugar de visita para espiritistas, para gente que practica la meditación. Incluso se considera que es un lugar telúricamente importante, con gran cantidad de energía. De hecho, es un lugar donde además se han producido todo tipo de fenómenos. Hablamos pues desde avistamiento de luces extrañas, personas que dicen que han tenido visiones muy curiosas estando ahí, bien sea relacionadas con las estrellas o incluso visiones de fuego, haber escuchado sonidos que no son de este mundo, que realmente no se sabe de dónde proceden. Y dice la leyenda que detrás de este pedestal enorme de rocas hay pues una puerta que da precisamente a ese túnel que conectaba las ciudades de Tiwanaku y Cusco, utilizado por los incas, según cuentan, para desplazarse. Y según la tradición inca, este túnel ya estaba construido antes de ser usado por ellos, con lo cual la pregunta es: ¿quién construyó el túnel? Bueno, pues aquí las tradiciones aymaras dicen que pudo ser una especie de diablo. De hecho, se hablaba de que precisamente uno de los sacerdotes, ya en este caso católicos, que merodearon por la zona intentando evangelizar, pues parece ser que se lo tragó la puerta, vamos, que no se le volvió a ver. Es un sitio bastante peculiar, después nos vamos a acercar para que lo veáis y ya veréis que esa roca enorme de tonos rosáceos... Es un lugar ideal para empujar a la suegra, a ver si hay suerte, ¿no? Y desaparece también. Y hoy te van a querer mucho, tanto los médicos de cirugía estética como las suegras. Como o sea, las tú sabrás. A ver si te van a coger y te van a empujar a ti. Bueno, el caso es que ya veréis que es un rocón enorme de unos tonos rosáceos con esa puerta extraña que no parece conducir a ningún lugar. Bueno, es un sitio verdaderamente raro. Si te parece, vamos a dar una vuelta por el planeta a ver cuáles son los más conocidos, porque hay que decir que prácticamente no hay un país del mundo donde no haya un bicho de estas características. Efectivamente. Mira, si quieres empezaremos por lo que es Norteamérica. Ahí, evidentemente, el más famoso que todo el mundo conoce es el Bigfoot. Ese hay poco que hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos trasladamos a Canadá, tenemos el Wendigo, y el Wendigo es un monstruo come hombres, un monstruo que además asalta las casas por las noches y se lleva a sus víctimas hasta el bosque. Dicen que si te llama por tu nombre no puedes evitar acudir a él. Pero, por ejemplo, en América Central tenemos críptidos como, por ejemplo, el picudo en Honduras, el camazotz en Guatemala, el candejo de Costa Rica y Panamá, o, por ejemplo, la cunyucúa del Salvador. En Nicaragua, por ejemplo, tenemos un personaje también muy, muy entrañable, por llamarlo de alguna manera, que es la Carretananguá. Hablamos, es así, ¿no? Carretanagua. No, sí, yo no, porque me ha hecho gracia por la rapidez y la fluidez con la que lo has pronunciado, o sea, ¿no? O sea, una vez que lo digo bien, es que hay que matarlo este. No, me ha hecho mucha gracia, porque además que has dicho candejo en vez de cadejo y luego nangonaguá, lo has dicho fenomenal. O sea. En este caso es un esqueleto, curiosamente, que lleva una carreta y que está tirada nada más, nada menos que por novillos fantasmales. Como te digo, la visión tiene que ser todo un poema. Pero bueno, si te parece, vamos a algo más cercano, nos vamos a Europa. En Europa quizás el bicho más famoso es el dragón. El dragón es famosísimo, por ejemplo, en Reino Unido, en Suiza, en Liechtenstein, San Marino, incluso en Italia. Pero en España y Portugal, como decía aquí nuestro querido compañero Jesús, es el sacamantecas o el coco, también conocido en muchos casos, ¿no? Es una presencia que también es una amenaza para los niños que no quieren dormir, por ejemplo. Otro bicho de este estilo es el tur, que hablamos de un toro gigante que vive bajo tierra y que provoca terremotos, y este es típico de Bosnia y Herzegovina. O la baba yanga de Bielorrusia, Bulgaria y Montenegro, también hay en Polonia y en Rusia, en Eslovaquia y en Ucrania. Y en este caso hablamos de un bicho que tiene aspecto de mujer vieja y terrorífica.
como no, tu querido amigo el vampiro. Ese no podemos dejárnoslo y es el ser por excelencia de Serbia, Kosovo, Macedonia y Lituania. O en Bélgica, y de Rumanía bueno, también. En Rumanía, claro. de Rumanía. En Rumanía se da por sentado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, también si nos vamos a Bélgica, Luxemburgo, a Países Bajos tenemos el gnomo. En Suecia, pues siguiendo su estética, hablaríamos de los elfos, quizás más esterilizados, más altos. Y bueno, por ejemplo, tenemos en Irlanda pues el leche brown, que ya lo conocemos, que es el típico, además, bicho navideño, por llamarlo de alguna manera. La gárgola en Francia, el golem en República Checa, el grifo de Grecia, el centauro de Chipre o el gigante de Estonia. Pero si nos vamos luego a lo que es América del Sur, tenemos la tunda, que es de Colombia. En este caso hablamos de una bruja con el poder de transformarse en el objeto de tu deseo, es decir, pues evidentemente te atrae de esa manera y luego te chupa la sangre. Si saltamos, por ejemplo, a Oriente Medio, hay personajes pues como los jinn, que son conocidos como los famosos genios de la lámpara, que conceden deseos y se encuentran en varios países, como por ejemplo Irán, Jordania o Irak incluso. Tenemos también en Oceanía algo muy curioso. Allí lo típico son los críptidos acuáticos y hablamos de sirenas, dioses tiburones o incluso serpientes acuáticas. El más buscado, por ejemplo, en Georgia es el Devi, que es un ogro peludo con cuernos y con varias cabezas. Y cuantas más cabezas tiene además este personaje, más fuerte se supone que es. De hecho, si le cortas la cabeza, dicen la tradición que vuelve a crecer, así que no sirve de nada cortarse. Y si le duele la cabeza, pues hay alguna empresa de pastillas que está feliz por la cantidad que tiene que tomar. Claro. Claro. Al decir eso de peludo, además, me ha venido a la mente una imagen que vi ayer y que me horrorizó. Invito a todos los oyentes del Colegio Invisible que pongan teramorfo en Google. No, hombre, no hagas estas cosas. Es terrible. Joder. Eso sí es terrible. Y un último, si me lo permitís, saltamos que nos quedaba un continente que es África. En África quizás el más famoso es la serpiente voladora de Namibia. Hablamos de un bicho de 7 metros y medio de largo por 9 de envergadura, cresta bioluminiscente, cuernos, cuello realmente infalible porque además tiene una fuerza y un volumen enorme y un rugido feroz y además huele fatal, huele a alquitrán. Será prima del Carishiri, que también huele bastante mal. Bueno, pues estabas citando este tipo de criaturas, ¿no? Vemos que muchos de ellos forman parte de la leyenda pura y dura. Otros, bueno, pues ahí se defienden, como decíamos al principio, saltándose de vez en cuando esa fina línea que separa la realidad de la tradición más ficticia. Pero yendo precisamente a los que aparecen en el mar, la verdad es que, bueno, pues teniendo muy cerca el lago Titicaca, que es un lago, no deja de ser un lago, donde hay que decir que hace años Cousteau, recordáis, ¿no? El comandante Cousteau con el Calypso se acercó hasta este lugar buscando alguna especie nueva y lo único que encontraron a cierta profundidad fue un sapo bastante gordo, o sea, ni monstruos ni nada, ¿no? Aquí no hay monstruo, pero lo cierto es que hace tiempo, Laura, tú me contaste una historia vinculada al mar. No vamos a hablar, vuelvo a repetir, de monstruos de lago, sino aquí en este caso de un mar como el Mediterráneo, que aunque sea chiquitillo, pues en comparación con un lago bastante grande, porque hubo una historia que ya comentamos hace unas semanas, que quedó ahí pendiente y que a mí me dejó alucinado, porque durante un tiempo se pensó que en el Mediterráneo había un dragón. Pensemos que los ictiosaurios, que es la categoría a la que pertenecerían este tipo de bicharracos, aparecen por primera vez hace 250 millones de años y se extinguieron hace 90 millones de ellos. En el Mediterráneo todavía es más extraño por cómo es ese mar, ¿no? Un mar relativamente cerrado y con pues relativamente pocos bichos, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso pues se cuenta que había uno enorme que saltaba a la costa en busca de ganado, de modo que no les quedó más remedio a los ganaderos que armarse y ir a por ellos, hasta que finalmente dicen que extinguieron ese tipo de dragón que les asaltaba. Pero pensemos que sin irnos muy lejos, en Gran Bretaña en el año 2010 se descubrió uno de los esqueletos más grandes y completos de este tipo de bichos. Y hablamos de un ictosaurio que tiene aproximadamente 180 millones de años, con un esqueleto que mide alrededor de 10 metros de largo y un cráneo que pesaría 1 tonelada. Menudo cabezón, ¿no? Sí, más bien, sí. Bueno, pues estábamos hablando de dragones, Josep, y si hay una cosa que es cierta, y es que en las antiguas cartografías marítimas aparecían en los confines de la tierra conocida una serie de inscripciones bastante llamativas. Decía así en latín, hic sunt dracones. ¿Esto por qué era? Pues enseguida te lo cuento, pero hay que meter en contexto, porque
A pesar de que la mayoría de las figuras que están presentes en los mapas medievales parecen ser fruto de la fantasía, resulta que muchas estaban basados en encuentros reales, ojo, con animales marinos, con criaturas que después fueron relacionadas con la mitología y el folclore, pero que de alguna manera evolucionaron a partir de hechos verídicos. Y los cartógrafos, digamos que utilizaban este tipo de seres, los monstruos, para ilustrar aquellas regiones que eran o bien misteriosas o que estaban por explorar, que eran inexploradas. De esa manera podían avisar al navegante de los peligros que suponía pues transitar por esas latitudes. Claro, a lo largo de la historia, muchos han asumido que esas figuras míticas eran fruto de la imaginación de los ilustradores. Sin embargo, lo cierto es que muchas de esas criaturas del océano, como el caso de las ballenas, las morsas y los calamares, que eran rara vez observados por los marinos habitualmente, cuando eran observadas daban lugar a la categoría de monstruos. Así, las criaturas de los mapas creados tanto desde finales de la Alta Edad Media hasta el Renacimiento están dibujando todo tipo de criaturas como serpientes de mar, sirenas, pulpos, ballenas enormes, con aletas a veces increíbles, y dragones. Por contestar precisamente a tu pregunta, tengo que decir que en la Edad Media, aunque la cultura árabe recuperó la imagen de la Tierra y de los cálculos astronómicos griegos, la concepción del mapa se vio claramente afectada por la Biblia. Y el tercer globo terráqueo más antiguo que se conoce, que es el llamado globo de Hun-Lennox, donde, como es costumbre, representa monstruos marinos terroríficos, está esa inscripción a la que tú aludías, que significa «aquí hay dragones». Y los dragones, como el resto de bichitos, servían, como ya hemos dicho, para cartografiar bien zonas desconocidas o para dar señales sobre peligrosidad del mar. Bueno, pues así era por lo menos al principio, pues con el paso del tiempo pasó a ser una cuestión puramente estética hasta el punto del que hoy en día todavía algunos mapas mantienen. Para cerrar el tema de los dragones, se ha propuesto que, como solían representarse estos dragones en la costa oriental de Asia, podían tener relación con los dragones de Komodo, que habitan precisamente en algunas islas de Indonesia y a apariencia que es residual con esos dragones legendarios. Otros, como el mapa de San Brendan o San Brandan, que según las leyendas gaélicas pues era un obispo irlandés descendiente de los descubridores de Irlanda, partieron precisamente hacia el mar y camino de Britania se encontraron con una isla ballena. Y esto también es muy llamativo porque en nuestras latitudes, en España, concretamente en Canarias, se habla de esa isla, ¿verdad?, que es la de San Borondón, que es la traducción de San Brandán y que podría tener relación con esa isla fantástica, llena de vegetación y de cosas extraordinarias, que en realidad sería el lomo de un bicho gigantesco. También hay que decir que Aquí hay Dragones es un fantástico podcast que llevan, entre otros, un querido amigo como Arturo González Campos, al que le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el Colegio Invisible. Jesús, a mí lo que me viene a la cabeza... Y el dragón invisible, no lo olvides. Ahí. Bueno, claro, sí, aquí tenemos al señor dragón. Aquí sí que ik sunt dracones, porque tenemos al señor Draco, es Jesús Draco, su dragón invisible. Ya sabéis que lo podéis escuchar en Castilla-La Mancha Radio, en la autonómica de Castilla-La Mancha, pues los jueves, viernes. Los viernes, es que hemos cambiado tanto de horario que ya es difícil viernes, situarse. ¿No? Sí, viernes a las 12, a la medianoche. Pues ahí está ese periodismo de estos temas desde una visión crítica como la que aquí pues cada semana nos expone nuestro compañero Jesús Ortega. Precisamente a mí lo que me venía a la cabeza es si ha habido a lo largo de la historia, Jesús, en algún momento de la evolución, algo que haya llevado a pensar que estos bichos, los dragones, existieron. Por hacer spoiler, y ahora matizamos, técnicamente, tal y como nosotros concebimos al dragón, sobre todo en la cultura europea, como una especie, pues eso, ¿no? No tanto de serpiente, sino de lagarto gigante con alas y que escupe fuego por la boca, es difícil, sobre todo lo del fuego, ¿no? Y ahora veremos por qué. Lo que pasa es que, como estamos viendo y estamos comprobando, puede ser seguramente el dragón una de las
criaturas mitológicas más universales, a pesar de que algunas características varíen un poquito de país o en el continente en el que nos encontremos, pero también una de las más antiguas. De hecho, tal y como ya nos ha expuesto Laura con su repaso, nos encontramos criaturas que nosotros entenderíamos desde nuestra cultura como dragones prácticamente en todos los lugares del mundo, y tal como ya adelantaba Josep con ese reflejo en los mapas, como símbolo también de alguna forma de lo desconocido, o casi como símbolo del monstruo universal a lo largo de la historia. De hecho, si nos ceñimos un poco la historia, aunque no está del todo claro cuándo el dragón surge como criatura mitológica o aparentemente real en el imaginario de determinadas culturas, sí que parece que una de las representaciones más antiguas corresponde a una cultura neolítica en China, y nos tendríamos que situar alrededor del año 5000 a.C. Ahí ya nos empezamos a encontrar representaciones de lo que parecerían serpientes gigantes aún sin alas. Pero claro, pues este mito, ¿no?, o esta imagen de China pronto saltaría a regiones cercanas, y por dar el salto a algo aún más cercano a nosotros, nos venimos hasta Europa y Oriente Medio, donde ya nos encontramos esa figura del dragón, ya no tan asociada a la serpiente, sino asociada quizá, pues eso, no más a un lagarto, a un cocodrilo con alas, insisto, y que escupe fuego. Nos la encontramos, como estamos viendo, muy asociada al mito del héroe, del santo o del caballero que se enfrenta al dragón para rescatar a determinada princesa o determinada persona, es decir, muy asociada a los mitos, y casi siempre como esa imagen de malo, ¿no? Malo del cuento. Pero claro, vamos a esa pregunta de si biológicamente nos podemos encontrar algo similar a un dragón. Inmediatamente la respuesta, o a donde nosotros nos remitimos, es obviamente a los dinosaurios, donde nos encontramos pues una gran variedad de especies, digamos. Pero desde un punto cercano a la biología, porque no es exactamente un análisis biológico, parece ser que la disposición de la mayoría de los dinosaurios en las piernas, en las patas, que estarían, digamos, debajo del cuerpo para entendernos, no la encontraríamos reflejada en la imagen que nosotros tenemos del dragón, que es más bien con las piernas, con las patas al lado del cuerpo. Es decir, no están sujetando todo el peso, sino que de alguna forma lo apoyan. Incluso nos encontramos dragones que no tienen 4 patas, y lo vamos a ver mucho en la heráldica, por ejemplo, inglesa, sino que tienen dos piernas. Pero vamos a la característica quizá más compleja, y ahora vemos de dónde pueden venir los mitos de los dragones. Pero quizá la más compleja, como decíamos, es la de el fuego, ¿no?, que es un poco lo que caracteriza al monstruo. Pues la verdad es que, insisto, ¿no?, desde el ámbito de la biología no hay ningún animal que presente señales de haber desarrollado la capacidad de escupir fuego por la boca durante la historia evolutiva tal y como la conocemos. Y la verdad es que es incluso pues bastante complicado imaginar cómo la evolución habría permitido o habría implementado un lanzallamas en la boca, porque si bien es cierto que para crear fuego necesitamos combustible y una fuente de ignición, aunque nosotros, y aquí ya sé que a algunos les huele el aliento como al pistaco. Bueno, y no si tú le acercas un mechero, igual explota. Y no solo el aliento. Depende dónde, igual por arriba, pero igual por abajo. Claro, es que Laura ya ha adelantado. Claro, porque el metano los seres vivos efectivamente producimos metano todo el rato. Algunos más que otros. Claro. Algunos más que otros. Y aunque se trata de un gas inflamable en concentraciones adecuadas, faltaría la chispa, ¿no? Faltaría un poco ese tejido biológico capaz de provocar la chispa que prendiese el fuego. Así que, biológicamente, insisto, no nos podemos encontrar nada parecido al dragón, entre otras cosas porque la figura del dragón es tan variada a lo largo de las culturas y países que realmente sería cuestión de ir analizando una por una y ver qué similitudes podemos encontrar. Pero como ya adelantaba Josep con esos monstruos marinos, muchos de estos mitos nacen precisamente de encontrarse fósiles o de encontrarse especies o prototipos de especies como los cocodrilos, los lagartos, las serpientes o las ballenas de gran tamaño
tamaño, desconocidas en aquel momento y que daban origen precisamente a este mito de monstruos gigantescos. Ya que hablamos del fuego, este siempre ha tenido un valor simbólico muy, muy determinado. El dragón siempre ha sido un reflejo, casi una parte del proceso alquímico, y siempre lo vamos a encontrar asociado precisamente al agua. Es un elemento que nos precisamente evoca el agua, a pesar de que estamos hablando fuego. Pero yo creo que la idea del fuego es plasmar ese aliento fétido. Como tenía el pistaco y como tienen gran parte de los monstruos marinos que salen del agua y tratan de devorar a las personas de los alrededores, ¿no? Es decir, que estaría plasmando no tanto un efecto físico real como intentar plasmar a nivel simbólico esa concepción del fuego. Bueno, pues ahora ya os vamos a dejar unos minutos en la compañía de una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos. Josep, que vamos a seguir con el medio acuático. Vamos a hablaros ahora de un bicho que a mí particularmente me gusta bastante, sobre todo cuando me lo cuentan en las zonas en las que supuestamente se le ve. La Yacumama, la serpiente gigante que dicen que se pasea por el Amazonas. Pues así es, la Yacumama es una especie de monstruo del lago Ness, pero en serpiente. La describen como una gigantesca anaconda. Y hablo de un ofidio de más de 50 metros de longitud que está dotada de una enorme cabeza de 2 metros de ancho, cuya mandíbula, se dice, es capaz de destrozar incluso los árboles. Ojo, hablamos de un animal criptozoológico, no de una leyenda. Es decir, que puede existir realmente y que muchas personas hoy en día siguen buscando sus rastros, sus pistas en la selva húmeda del Amazonas. Los nativos hablan de ella llenos de temor, creen en su existencia. Los herpetólogos, tanto europeos como americanos, hicieron caso omiso de las habladurías y tomaron el asunto en serio como referencia a una gran boa acuática, la anaconda, que la imaginación y el miedo pues habría agrandado hasta los límites insospechados. Pero en 1906, el famoso explorador Percy Fawcett afirmó haberse encontrado con una anaconda gigante mientras viajaba por el río Amazonas y disparó a la criatura. Incluso reparó que ésta estaba agonizando. Dice literalmente: caminamos en tierra y nos acercamos al reptil con precaución. Estaba inmóvil, pero los escalofríos siguieron corriendo arriba y abajo del cuerpo como soplos de viento sobre una loma de montaña. En cuanto fue posible medir su longitud de 14 metros, yacía fuera del agua y 5 metros en ella, haciendo una longitud total de 19 metros. No, un bicharraco, vamos, un bicho enorme. Un bicharraco, vamos. Ya sabéis además que las anacondas son constrictoras, o sea, el abrazo de la muerte. Tan grandes, dice Fawcett, ejemplares como este no pueden ser comunes, pero los senderos en los pantanos alcanzan un ancho de 2 metros y apoyan las declaraciones de los indios y los recolectores de caucho que la anaconda a veces alcanza un tamaño increíble, eclipsando por completo el disparo por mí. Imaginaros lo que tenía que ser esto. Pues fijaos, años más tarde, 2 hermanos, Mike y Greg Warner, montaron una expedición en las selvas del Amazonas para buscar evidencias de este monstruo, de esta serpiente monstruosa. Y la expedición que ellos realizaron no fue concluyente, aunque sí registraron senderos de serpiente gigantes y tomaron testimonios de nativos que afirmaban haber visto a la Yacumama. Mike Warner habló con cientos de indígenas y trabajadores que tuvieron encuentros con ella, cerca del río Amazonas. Y en una segunda expedición incluso pudo fotografiar áreas donde viviría la Yacumama, es decir, las lagunas que se forman cerca de los ríos, sus trincheras, algunas de casi 2 metros de ancho, siempre en proporción a las descripciones, y fotografiando algunas de las gigantescas serpientes, que no la Yacumama, pero igual de imponentes. Estas fotografías son las que excitaron además a los investigadores de la National Geographic Society y se sumaron precisamente a la investigación. Y lo que encontraron se sumó a los informes ya previos de descripciones de los indígenas, y con los años muchos avistamientos pues han incluido descripciones de serpientes con cuernos brotando de su cabeza, una característica
que mencionan tanto los informes de observadores independientes a lo largo de la Amazonia y que ha llevado a Warner a la hipótesis de que la Yakumama podría ser una versión prehistórica de lo que se llaman cecilias. La mayoría de las 50 especies o menos de cecilias que han sido catalogados tienen un surco a lo largo de los laterales de la cabeza con tentáculos retráctiles y podrían explicar de alguna manera las visiones de la Yakumama. Dicen que en ocasiones incluso la Yakumama va escoltada por lo que se conocen como bufeos del agua, que son esos delfines rosados, no son como los de mar, son más bien los pobrecitos. Son muy raros. No son muy agraciados, ¿no? Dicen que en noches de luna se transforman en personas, salen del agua y se suelen llevar a las jovencitas al interior del río y ya no regresan más. Y todos estos además están, digamos que protegidos por la gran presencia de la selva, una especie de pachamama selvática que sería el Intach Huamani, que es el que los protege. En fin, es que las leyendas de selva la verdad es que son una auténtica pasada. A ver, Jesús, estamos hablando de la Yakumama, pero hay que decir que en los mitos ya encontramos criaturas muy parecidas, ¿no? No sé si gigantes como esta serpiente o esta anaconda, pero bueno, pues, tienen su tamaño, ¿no? Pues sí, como decíamos, esta galería de críptidos yo creo que es prácticamente interminable si uno empieza a repasar culturas, mitos, creencias, ideas. Pero bueno, por comparar algunas, por conocer algunas de las más clásicas dentro de la mitología, nos encontramos, por ejemplo, la Anfisbena. ¿Qué sería este monstruo, esta criatura mitológica? Pues una serpiente con una cabeza en cada extremo del cuerpo. Y en la mitología griega, este ser tiene su origen en la sangre que gotea de la cabeza de Medusa cuando Perseo pues se la corta y la pasea de alguna forma o vuela con ella sobre el desierto en su mano. Existen criaturas similares en otras mitologías, como por ejemplo las centroamericanas precolombinas y las africanas, que como estamos viendo hoy, pues los significados son diferentes. Aunque la forma sea parecida, las intenciones, las capacidades e incluso las medidas son diferentes. Por ejemplo, otro ser extraño sería el Giverno, que es un tipo de dragón que se distinguía por poseer una cola puntiaguda de la cual se decía que era venenosa. Y tal y como ya adelantábamos antes o hemos ido comentando, este ser con la cola, este dragón con la cola puntiaguda, se convierte en un elemento bastante importante dentro de la heráldica de determinados países, pero que aparece con frecuencia como mascota de colegios o equipos deportivos, principalmente en Reino Unido. Está muy presente en la literatura medieval, en la literatura moderna también de Europa, en la británica en particular, y pues también dentro de esa evolución que han tenido determinadas figuras mitológicas, parece ser un ser bastante recurrente a la hora de utilizarlo en los videojuegos contemporáneos de ambientación medieval y fantástica. Otra criatura mítica muy parecida al dragón sería el Gibre, que pues en las diferentes leyendas es presentado como una criatura serpentina que poseía otra vez más un aliento venenoso y que merodeaba las zonas rurales, en este caso de la Francia medieval, y que en función de la zona nos lo encontramos denominado de diferentes formas, pero principalmente tiene esa asociación con las serpientes. Se dice que posee un cuerpo largo, una cabeza de dragón, que tenía cuernos en su frente, y en algunas versiones incluso se habla de que tenía, insisto, esos movimientos serpentinos característicos de las serpientes. Y por terminar este repaso, nos vamos, por ejemplo, con los Lindworm o Lindorm, en función del país o la cultura en la que nos encontremos con estos seres, porque está presente en Alemania, en Escandinavia, e incluso ya en la época vikinga se hablaba también de estas criaturas fantásticas, originadas principalmente en el folclore y la mitología montañosa de Europa Central y Escandinavia. Y de nuevo nos vuelve, ya por el nombre nos puede dar una pista, al que controle idiomas, no es mi caso, pero nos puede dar una pista de que de nuevo nos encontramos que es una especie de monstruo que hace alusión precisamente a las serpientes. Y a pesar también de haberla
citado, situado. Yo creo que esto nos da una idea de la complejidad de rastrear el origen de estos monstruos. A pesar de haberla situado en las montañas, también hay quien la asocia al mar. Pues bien, la leyenda cuenta que esta criatura estaban a medio camino entre el dragón y la serpiente. Por tanto, estaríamos hablando de reptiles de tamaño variable que poseían patas, en ocasiones, como hemos dicho, cuernos, una sola cabeza, y lo matizamos porque antes hemos hablado del que tenía 2, pero a diferencia del dragón, este monstruo, los Lindworm o los Lindor, no estaban o no tenían alas. Si siguiéramos hablando no tanto de bichos aéreos como de bichos marinos, que parece que son los que han estado, bueno, pues pululando a lo largo del Colegio Invisible de hoy, pues lógicamente podríamos hablar del Kraken, del Leviatán, en fin, estos han aparecido en muchas ocasiones por el programa, pero quizás, Laura, el que yo sinceramente no sabía ni que existía, me parece tan extraño que parece increíble que haya testimonios de personas que aseguran haberlo visto, es el Ningen. ¿Esto qué es? Pues mira, hablamos en este caso de una especie de gigante humanoide prácticamente que habita en las profundidades del Círculo Polar Ártico y Antártico. Quien lo ha visto, lo que lo describe es como si fuera una especie de ballena inmensa que puede ir desde los 30 hasta los 90 metros, que es además albina, con una piel especialmente suave y con una cabeza que quizás recuerda mucho más a las clásicas belugas. Ahora bien, dicen que su cuerpo dispone de apéndices prácticamente humanos, es decir, le hablan de piernas y de brazos, cosa realmente singular, y eso le permitiría subir a la superficie. De hecho, también hablan de grandes ojos, de una boca inmensa y lo que te decía, ¿no?, que pueden ser capaces de caminar sobre tierra firme, sobre todo por las noches. Cuentan que esta criatura pues tendría manos dotadas hasta de 5 dedos, como si fuera un ser humano prácticamente, y lo que te decía, de brazos largos y delgados, así que realmente pues el aspecto, imagínate un pedazo bicho como sería una ballena caminando de repente pues sobre tierra firme. Pues la verdad es que no sé si me apetece imaginármelo, sinceramente. No sé si estoy para la labor. Oye, Josep, ¿tú sabes lo que es el pez dragón? Claro que sé lo que es. Hablamos del ourobo, un pez que se muerde la cola y que simboliza el ciclo eterno de las cosas. También el esfuerzo eterno, la lucha eterna entre el bien o el mal. ¿Por qué te ríes cuando dices que se muerde la cola? Es que eres muy mal pensado. No, tú eres el que te has reído. Yo simplemente es muy cochino, me limito... Lo que estás pensando es muy cochino. Urobo, venga, dale. En efecto, el ourobo es un pez que se muerde la cola y que simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o el bien, el esfuerzo baldío, y se asemeja al pez dragón, aunque este último sea chiquitito. La característica más notable de los peces dragones es su cabeza enorme, repleta de dientes aguzados, que son más fuertes que el de las pirañas. Se devoran, mejor dicho, entre ellos, precisamente. O sea, que son, iba a decir antropófagos, no, serían piscifoca, no sé cómo llamarlo, ¿no? La investigación llevada a cabo por oceanógrafos y científicos de materiales de la Universidad de California, en San Diego, ha mostrado que la dentadura de estos peces, que se llaman Aristostomias stintilians, son conocidos como peces dragones y ha evolucionado precisamente para reducir el reflejo de la luz en una especie de sonrisa macabra como la que tú tienes ahora, Lorenzo. Ay, siempre metiéndote conmigo. Lo que es cierto es ver cómo pues este tipo de bichos tan extraños, que son reales y que se encuentran generalmente en las fosas abisales a miles de metros de profundidad, es curioso cómo en un pasado remoto quizás fueron utilizados, como decías tú, Josep, ¿no?, para elementos tan esotéricos como por ejemplo podría ser la alquimia, ¿no?, porque el uroboros no dejaba de ser pues esa especie de pez dragón que se mordía la cola y que forma parte efectivamente de muchos procesos alquímicos. Es simplemente curioso, ¿no? Ahí lo dejo, como dirías tú, Josep. Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y ha llegado el momento de las conclusiones, pero antes ya veo que has conseguido cobertura y la verdad es que el bichito de marras del alien del Fresno es una cosa... Mira. Es un poco extraña, Mira, que vais a flipar con pero estas imágenes. ¿no os da la sensación de que, a ver, dentro de la extrañeza de la imagen, de que está oscuro, de que además está hecha con el night shot, de tal forma que son tonos blanco-azulados, grisáceos, ¿no os da la sensación de que es como si fuera alguien con una
tenía algo muy extraño encima, pero como si llevara unos zancos, ¿no? Por el tipo de forma que dobla las piernas, es un poco raro. Como si esto, tuviera ¿no? igual de largo brazos y piernas, ¿verdad? como si fueran de la misma longitud. Algo No así, tenga sí. todo igual. El otro ala. Pues ya imagínate, puede acabar como el Uroboros. El trípode. Puede acabar como el Uroboros. Bueno, a ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Estamos hablando de criaturas que simplemente se mueven en el marco de la tradición y de la leyenda, o realmente, como ha ocurrido en muchas ocasiones, es decir, es que esto del descubrimiento, por ejemplo, de nuevas especies de homínidos está a la orden del día? ¿Podemos hablar de que realmente detrás de estas leyendas puede haber, en algunos casos puntuales, críptidos desconocidos que o bien existieron o bien están pendientes de ser descubiertos? Claro, lo que se suele decir, ¿no? Cuando el río suena agua lleva, es decir, cuando hay tantos avistamientos de tantos bichos, pues hombre, es factible pensar que un porcentaje de ellos igual sí que son especies o desconocidas o variantes incluso de especies, y que bueno, y que el fondo marino, por ejemplo, es todavía muy inexplorado, y ahí puede albergar, pues seguramente en las grandes profundidades, seres que igual son primitivos y que los tenemos ahí completamente perdidos. A ver, en mi opinión, yo aquí voy a ser casi la voz de la conciencia de Jesús, que me la ha contagiado con el mal de altura ¿no? Y es que realmente creo que estamos frente a símbolos. Como todo símbolo, tiene su mensaje basado en la realidad. Es decir, hubo algo que sirvió de detonante y como advertencia, como lección, casi como leyenda urbana, sirve para notificar cosas, sirve para advertir del peligro de una determinada zona, de una determinada latitud. Pero generalmente todos estos bichos, que a diferencia de los criptozoológicos sí tienen avistamientos, los criptozoológicos sí tienen avistamientos recientes, están fundamentados en leyendas, en leyendas que, si bien pueden tener su pozo de realidad, han permanecido ya no por el avistamiento en sí, sino por el mensaje que encierran. Y ese es, creo, el concepto que debemos de tener claro. Bueno, yo creo que hoy las conclusiones van a estar muy, muy igualaditas, ¿no? Tal y como decías, muchos de estos monstruos, o que nosotros hemos heredado culturalmente como monstruos, eran, bueno, pues interpretaciones o malinterpretaciones de criaturas que en un momento eran absolutamente desconocidas y generaban esa sensación de peligro, de incertidumbre, de miedo, y eran transformadas en mitos. Al igual que vamos descubriendo especies de alguna forma que sustentan, ¿no?, la idea de determinados monstruos o de determinados críptidos. Yo hoy sí que me quedaría un poco en ese equilibrio, ¿no?, entre parte de leyenda, parte de imaginación y desde luego también parte de realidad y criaturas completamente desconocidas antes, es decir, hace siglos e incluso ahora.